Son imágenes impactantes. Un hombre fuma un porro con su amigo, poco después se sube a un automóvil, sale corriendo, golpea a un peatón que muere poco después y luego comete más delitos. El amigo mata a una mujer, hacen una cosa mala tras otra. Imágenes que son bastante antiguas. Son de 1936, de la película Reefer Madness, una película lanzada para mostrar que el cannabis es una droga diabólica. Convierte a las personas en bestias. Una imagen que en parte se ha mantenido hasta el día de hoy. Incluso hoy en día el cannabis sigue estando parcialmente prohibido socialmente y prohibido en gran parte del mundo. ¿Pero por qué? ¿Quién estaba interesado en crear esta imagen? ¿Quién lo propagó y por qué el cannabis todavía es ilegal en muchas partes del mundo hoy en día? De eso se trata exactamente este video, en el que aprenderás, entre otras cosas, qué tiene que ver el cannabis y su prohibición con el racismo. Y también si el cannabis en realidad es una droga de entrada a drogas más fuertes. Esta pequeña planta a mi lado ha tenido una carrera tremenda. Sin ella, la primera Biblia de Lutero no habría existido. Los combatientes de la Edad Media habrían tenido un gran problema, y muchas personas probablemente habrían caminado desnudas. Seguramente ya se imaginan de qué se trata. De cannabis. El cannabis o cáñamo tiene una gran ventaja. Las fibras del tallo son extremadamente robustas. Se puede hacer mucho con él, como papel resistente a los ácidos que durará siglos. Pueden hacer arcos para ballestas y ropa. Es por eso por lo que el cannabis ha sido un producto popular durante milenios. Una planta muy popular que se procesa de muchas formas diferentes. Y las semillas de cannabis también son muy populares. Son ricos en proteínas, bueno para la digestión y mucho más, por lo que también se encuentran en muchos alimentos. Principalmente conocido es el cannabis por el efecto de sus hojas secas, flores secas o racimos de flores secas. Este efecto es psicoactivo, lo que significa que tiene una influencia directa en la psique de la persona y por lo tanto es una droga. Estos ingredientes activos se resumen como cannabinoides. Los más conocidos son tetrahidrocannabinol, abreviado como THC, y cannabidiol, abreviado como CBD. Existen formas muy diferentes para consumirlo. En su mayoría se fuma, pero también existen aceites o en brownies o otras formas. Lo resumiré todo como cannabis. Sé que hay diferencias, pero por simplicidad lo llamaré así. Hay muchos sinónimos. Haze, marihuana, hierba, mota, weed. Probablemente lo saben todos ustedes mismos, pero como dije, cannabis es la palabra que usaré en este video. Particularmente interesante en este contexto es los ingredientes activos. El efecto del cannabis se conoce desde hace mucho tiempo, aparentemente desde hace miles de años. El cannabis también se ha utilizado con fines medicinales durante mucho tiempo. Por supuesto, uno se pregunta si lo han sabido y usando durante tanto tiempo, ¿por qué el cannabis está prohibido en casi todas partes hoy en día? ¿Cómo ocurrió eso? Les hablaré de eso ahora, comenzando con la verdad número 1. Y esa es: el cannabis es una droga común. Los números hablan por sí mismos. Según el último informe mundial sobre drogas de las Naciones Unidas, 1 de cada 20 adultos en todo el mundo consume cannabis. Hay alrededor de 37 millones en Europa y los consumidores de cannabis son más que todas las demás drogas juntas. Una gran parte del cannabis que se consume en Europa proviene de Marruecos y Egipto, pero también hay cada vez más personas que cultivan para uso personal o para revenderlo. Esto está prohibido. Existen ligeras tolerancias en términos de posesión de drogas dependiendo la región, pero en principio la posesión de cannabis, sobre todo en grandes cantidades, no está permitida en la mayor parte de Europa. La situación es similar en la mayoría de los demás países del mundo. Países como Portugal son una excepción. Las drogas fueron despenalizadas ahí hace 20 años. Desde entonces, está permitido llevar contigo hasta 25 gramos de hierba sin ser castigado por ello. Los políticos que se oponen a una prohibición argumentan, entre otras cosas, que el cannabis se ha convertido desde hace mucho tiempo en una droga para la sociedad en general. El profesor fuma igual que el estudiante, la jubilada igual que los jóvenes, etc. El drogadicto de los baños públicos ya no es un consumidor de cannabis, si es que ese era el caso en algún momento.
pero teóricamente cualquiera en la población. Ya no depende del estatus social. Volviendo al tema y a la pregunta original, si el cannabis es una droga que ahora ha llegado a gran parte de la sociedad, ¿por qué está prohibida? ¿Y por qué fue prohibido? Para responder a esa pregunta, les hablaré de la verdad número 2. El país de origen de la prohibición es Estados Unidos. Para hacer esto, tenemos que retroceder mucho, 100 años hasta la década de 1920, cuando el gobierno de los Estados Unidos dijo que tenían grandes problemas sociales, tenían que abordarlos, prohibieron el alcohol. Esa fue la fase de la llamada prohibición. Comprar, vender, consumir alcohol, cualquier cosa era ilegal. ¿Qué pasó? Todo pasó a la clandestinidad y la mafia se hizo cada vez más grande. Dominó esta línea de negocio. En algún momento la política se dio cuenta y dijo, bueno, eso no funciona, permitiremos el alcohol nuevamente. Pero ese fue un gran problema para un departamento, una agencia relativamente nueva. Una autoridad encabezada por un hombre llamado Harry Anslinger, que de repente no tenía nada más que hacer, porque no había nada más que controlar cuando el alcohol volvió a ser legal. Es por eso que rápidamente buscaron un nuevo enemigo, para que no fueran completamente aplastados. Y ese nuevo enemigo era el cannabis. Durante un largo periodo de tiempo, esta autoridad llevó a cabo campañas contra el cannabis y su uso. Harry Anslinger recibió el apoyo de un hombre que también había llamado la atención en otros contextos, William Randolph Hearst. Era un editor de periódicos poderoso que había tomado medidas enérgicas contra las drogas en el pasado, con artículos falsos, con cosas inventadas, y estas cosas siempre tuvieron un núcleo racista. Hearst dijo que no quiere trabajadores extranjeros en los Estados Unidos y ha hecho todo lo posible por deshacerse de los extranjeros. Los chinos, negros y mexicanos fueron especialmente una espina clavada en su costado. Supuso que todos los chinos eran adictos al opio. Supuso que todos los negros eran adictos a la cocaína. Y con los mexicanos fue cannabis. Se podría decir que en realidad tenía un núcleo real. Muchos revolucionarios mexicanos fumaron marihuana con más frecuencia durante este periodo. La canción La Cucaracha, que probablemente conozcan, es sobre un general revolucionario mexicano que fumaba tanto que si no fumaba se acostaba de espaldas y ya no podía levantarse, y luego necesitaba hierba de nuevo para poder seguir caminando. Como una cucaracha acostada de espaldas que ya no puede levantarse. Por eso la cucaracha. Tomó este cliché y lo desarrolló aún más. No solo eso, el cannabis también ha sido completamente demonizado al decir que, por un lado, es asunto de los extranjeros y, en segundo lugar, te hace cosas increíbles. Y aquí estamos de nuevo con la película Reefer Madness de 1936, en cual se atribuyeron muchas actitudes negativas al cannabis, totalmente exagerado, una campaña de desprestigio, hoy se diría fake news. Oficialmente esta película fue financiada por un grupo de la iglesia. Hoy se sospecha que extraoficialmente las autoridades de Anslinger también aportaron mucho dinero. Esto solo se puede probar por partes, pero toda esta campaña fue definitivamente un gran éxito. Primero hubo prohibiciones nacionales de cannabis y finalmente internacionales. Después de la Segunda Guerra Mundial, con las Naciones Unidas recién fundadas, con la Comisión de Drogas, el cannabis, junto con otras drogas, fue ilegalizado internacionalmente. No solo por esta campaña de personas que de repente ya no tenían nada más que hacer, sino también por motivos de salud. Eso hay que decirlo de manera honesta y justa. Y ahí ya estamos con la verdad número 3. Los efectos del cannabis son diferentes. Fue a principios de 2017 cuando apareció un estudio que causó gran revuelo. Un estudio que opaca todo lo que había antes. Un metaanálisis, es decir, una investigación que resume lo mejor posible todos los estudios que se han publicado sobre un tema en particular. Y fue exactamente lo mismo en este caso. Se trataba de los efectos del consumo de cannabis en la salud. Se resumieron un total de 10.000 estudios. Por supuesto, uno llega a pensar, vaya, el resultado fue definitivamente muy claro, pero lamentablemente no es el caso.
Esto no se debió a los investigadores, que probablemente lo habrían evaluado incorrectamente, sino al hecho de que no se pudieron hacer declaraciones claras. Un ejemplo, los investigadores encontraron estudios que demostraron que el consumo de cannabis puede ayudar con enfermedades mentales como la esquizofrenia, pero ha habido estudios que han demostrado que el cannabis conduce a la esquizofrenia, es decir, exactamente lo contrario. Esto significa que aquí se ha demostrado un efecto claramente nocivo del consumo de cannabis. Y eso también se aplica a una área completamente diferente. Está claro que cuando consumen cannabis se vuelven relajados, tranquilos, quizás indiferente, quizás sea muy bueno para algunos, sobre todo cuando se sufre de estrés, no puedan dormir bien y otras cosas. Pero también puede ser perjudicial si, por ejemplo, alguien se vuelve tan indiferente que ya no se preocupa por su futuro. Aquí de nuevo, como adolescente, esto puede tener consecuencias fatales. También porque el cuerpo necesita una ración cada vez más grande. Un porro a la semana puede ser suficiente, luego un porro al día, luego 3 o 4 al día, y cuando uno ya no tiene su vida bajo control porque fuma todo el día o usa cannabis de otras formas, eso puede tener un impacto. Otras personas dicen que no se ponen en plena forma hasta que hayan fumado marihuana. Aquí también pueden ver que hay diferencias y en última instancia siempre depende del cuerpo y la psique. Pero una cosa está clara, el cannabis es por supuesto una droga que no los hace adictos físicamente, sino psicológicamente. En fin, esto es lo mismo como consecuencia, pero la abstinencia puede ser un poco más fácil con el cannabis que con drogas como cocaína, heroína o las drogas químicas, LSD u otras. Y este es exactamente uno de los principales argumentos de los defensores de la legalización. Dicen, está bien, el consumo de cannabis puede tener consecuencias negativas, pero lo mismo ocurre con el alcohol y las consecuencias son aún más graves. Miles, decenas de miles, cientos de miles de personas mueren cada año. En todo el mundo son millones. Entonces, ¿por qué uno está permitido y lo otro prohibido? Eso nos lleva a la verdad número 4. Se convierte en un asunto político. Muchos políticos de todo el mundo están notando que la relación con el cannabis ha cambiado poco a poco. Muchos están seguros de que la situación no se quedará como está ahora. Algunos quieren ver cómo se hacen las cosas en otros países, incluido países como Portugal. Al mismo tiempo, se enfatizan los peligros del consumo de cannabis y se dice que la droga tampoco es tan inofensiva. Sin embargo, los políticos son mucho más abiertos que antes. Quizás esto también se deba al hecho de que ahora hay nuevos estudios que quieren demostrar que el cannabis no es, como siempre se decía, una droga de entrada a drogas más fuertes. Hay estudios con ratas, por ejemplo. Ya es considerada una droga que simplemente se consume sin que uno se cambie directamente a una droga más fuerte. Eso significa que, a nivel político, cada vez hay más partidos por la legalización. Personalmente sospecho que sucederán muchas cosas en los próximos años. Se puede suponer que se dará otro paso hacia la legalización. No está garantizado, pero al menos las señales giran cada vez más a esta dirección. ¿Qué significa esto en conclusión? Bueno, definitivamente el cannabis es una droga que puede hacerles daño, pero también es una droga cada vez más aceptada socialmente, similar al alcohol. Esta es una de las razones por las que actualmente existe un gran movimiento en todo el mundo sobre la cuestión de si la prohibición debe permanecer en vigor o no. Por cierto, también en los Estados Unidos, donde el consumo de cannabis se ha legalizado total o parcialmente en más de 30 estados. El origen de la prohibición tiene que ver en parte con el racismo, pero por supuesto también con motivos de salud. Sin embargo, muchas cosas podrían cambiar pronto. La pregunta es, por supuesto, ¿cómo ven eso? ¿Están a favor de la legalización o están en contra? Escriban sus razones y argumentos en los comentarios. Tengo mucha curiosidad por saber qué piensan al respecto. Gracias por ver el video y hasta la próxima.